archivo de concentración. Archivo de concentración, de acuerdo a la definición que marca la ley, es el integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras cuyo uso y consulta es esporádico y que permanecen en él hasta su disposición documental. Una vez que en él se transfiere la documentación que ya terminó de integrarse correctamente, ya concluyó el trámite y ahí se van a concentrar hasta que la disposición, en este caso el catálogo de disposición documental, establezca el tiempo que permanezca. La importancia de este archivo es relevante porque ahí se va a concentrar todo lo que se está atendiendo de todas las áreas productoras y cada uno de los sujetos obligados debe de contar con un archivo de concentración. ¿Dónde se ubica el archivo de concentración dentro de las etapas del ciclo vital? Me parece importante reflexionarlo, puesto que a veces se considera una desconexión entre lo que es el ciclo vital y las diversas partes de los archivos de trámite y concentración histórico. El archivo de concentración está considerado en la parte medular. Recibe la documentación que ya terminó el trámite y puede, a partir de los trabajos que realiza, hacer una disposición hacia el archivo histórico, una transferencia, o a la disposición proceso de baja documental. Los documentos tienen en ese momento valores primarios, valores administrativo, legal, fiscal o contable, y repito, su permanencia va a estar dispuesta en el catálogo de disposición documental. Es lo que nos va a referir qué tiempo van a estar ahí. Los responsables de los archivos son nombrados por el titular del sujeto obligado y pueden los sujetos obligados en determinado momento hacer archivos de concentración común. De acuerdo a la nueva disposición de la ley, si alguien tiene oportunidad de manera regional o por ubicación física, concentrar su documentación en algún espacio previamente dispuesto y con las características propias de un archivo de concentración, por obvio reglamentando la responsabilidad propia de cada uno de esos sujetos, no se va a deslindar aquí responsabilidad de un otro, sino las condiciones que nos permitan mantenerlo, pero además ser responsable de cada uno de la documentación que se genera. De manera general, lo que tiene que realizar el archivo de concentración es asegurar de escribir fondos, recibir transferencias, realizar préstamo y consulta de expedientes, conservar expedientes, colaborar en la elaboración de instrumentos de control y consulta archivísticos, participar en la elaboración de criterios de valoración, promover la baja documental, identificar expedientes históricos, integrar los expedientes de disposición documental, publicar dictámenes y actas de baja y transferencia, realizar transferencias secundarias, además de las que establezca el Consejo Nacional y otras disposiciones jurídicas aplicables. En la fracción primera del artículo 31, que es el que rige las actividades del archivo de concentración, nos indica asegurar de inscribir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de expedientes. El archivo recibe la documentación bien integrada en expedientes, bien identificada, con portadas y en cajas que corresponde a la forma y el tipo de la documentación, y la va a conservar de esa manera. En cuanto a la consulta de expedientes, no se le puede prestar a cualquier persona, solo alguna solicitud de las áreas generadoras, de quien esté inmiscuido en este trámite, o alguna solicitud de transparencia. En la fracción segunda, dice recibir las transferencias primarias y brindar los servicios de préstamo y consulta de las unidades o áreas administrativas productoras. ¿Qué es la transferencia? Es el traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádico de un archivo de trámite a uno de concentración y de expedientes que deben de conservarse de manera permanente del archivo de concentración al archivo histórico. En realidad hay que considerar esto básico: transferencia, traslado controlado y sistemático. No bultos, no amarres, no paquetes, no bolsitas negras, como se acostumbra, bueno, más bien se acostumbra todavía indebidamente en algunos casos, se acostumbraba más, pero que tenemos que cambiar esta percepción de cómo hacer la transferencia. No es la bodega, no es el almacén, no es el tiradero, no es a donde se va a amontonar la documentación. Repito, como decía hace un momento, a las áreas que los producen o quien conforme a la ley les sea permitido o autorizado este préstamo y consulta de los documentos. Se reciben las transferencias, se revisan, que vayan bien identificados. El expediente oleado,
cocido, identificadas también las cajas, todo bajo los inventarios correspondientes. En la fracción tercera, sobre las funciones del archivo, nos dice conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición documental. Enésima vez que se menciona, pero el catálogo es el que define qué tiempo van a estar. Por eso, hacer un buen catálogo nos permite hacer la responsabilidad de manera correcta. ¿Qué es la conservación? Es el conjunto de procedimientos, medidas destinados a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos digitales a largo plazo. No se pueden retirar documentos, por así decirlo, dentro de un expediente. Estamos respondiendo por el trabajo de los que generaron. Por eso es importante recibirlo e indicarlo bien, cómo se recibe, cuántos folios, de qué tipo de documentación y alguna observación. Hay que cuidar en este archivo. ¿Qué características? Pues cuidar el clima interno. Hay que ver que no sea un archivo que se vaya a ir a la parte alta de un edificio, que tenga láminas, que le esté pegando el sol completamente. No es viable. Que esté dentro de este archivo alguna tubería que tiene alguna fuguita de agua, nada. Que haya condiciones de instalaciones eléctricas con cables sin haber sido cubiertos y completamente a la intemperie, ¿no? Que puede ocasionar un corto y ocasionar problemas. Hay que considerar, por ejemplo, poner detectores de humo contra incendios, extinguidores que correspondan al tipo de archivo, ¿no? Hay que identificar que son documentos, en lugar de arreglar en un incendio echándoles agua, lo que haces es alterar. Son materiales específicos para, en caso de que suceda esto, que esperemos que no, se atiendan estas necesidades. El personal, recursos humanos, calificados o por lo menos conocedores de esta actividad, para que no entre cualquier gente. Un control en reglamentos, en manuales, no entra cualquier gente a sacar cosas. Yo te lo doy, yo te lo entrego, yo soy responsable de esto, ¿sí? No es el lugar donde se van a ir a comer, donde se van a ir a platicar, donde van a tomar líquidos. No, este es un lugar debidamente establecido y con sus normas de control. Está nuestra responsabilidad. No pueden todos acceder, ni todos pasar, ni todos hacer uso de estas instalaciones. Es un resguardo básico de la documentación. No es el tirar de la información de la institución, que en algún momento les comento, de acuerdo a la ley se va a solicitar, se va a requerir y debe de estar. En la fracción cuarta nos indica que otra de las funciones son colaborar con el área coordinadora de archivos para los instrumentos de control. ¿Cuáles son los instrumentos? Cuadro, catálogo, guía, inventario documentales. Y esta experiencia que tienen los elementos que están en el archivo de concentración, bueno, en todos los archivos, pero en este caso, tomando el tema de concentración, es importante. Ellos pueden ir viendo, bueno, cómo se va enviando la documentación, le están viendo por series documentales, a lo mejor tienen una valoración y él en la experiencia básica ha visto que es determinada serie o documentos o expedientes se piden un poco más de tiempo o un poco menos, puede apoyar en esta experiencia ya en la práctica que nos permita poder elaborar cualquiera de los instrumentos, los inventarios, hasta el mismo cuadro, ¿no? Es importante esta participación y esta experiencia de quienes están en los archivos de concentración por la experiencia propia de la práctica diaria en el manejo de esta documentación. La quinta fracción, participar en el área coordinadora de archivos en la elaboración de criterios de valorización documental y disposición documental, es muy similar a la anterior. Toda la experiencia que se va adquiriendo, toda la lectura, porque aunque pareciera que no, el estar en estas actividades requiere actualizarse, no nos podemos quedar nosotros con un conocimiento antiguo, tenemos que irnos adecuando y el conocimiento que se va adquiriendo tanto en una disposición legal, jurídica, aplicable, acuérdense que tienen valores administrativos, legales, fiscales y contables. Transparencia aplicaba antes nada más los criterios de que yo te lo presto como yo quiera, no viene transparencia y nos dice bajo estos criterios, entonces cambia. Este conocimiento que se va obteniendo por parte de quienes trabajan en los archivos de concentración nos va permitiendo también participar con nuestra experiencia en esta elaboración de criterios de evaluación y de disposición documental. En la fracción sexta, vamos a promover la baja documental de los expedientes, vamos a identificarlos, pero aquí es importante, tiene que hacerse ordenado, tiene que hacerse identificado, tenemos que saber qué es
lo que vamos a dar de baja, porque si nosotros damos de baja algo indebido podemos meternos en problemas. En ese sentido, se tiene que hacer una identificación razonable por series, pero identificar qué es lo que se está dando de baja. La séptima actividad es la fracción que nos indica identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido ya su vigencia documental y que cuenten con valores históricos. Serán transferidos a los archivos de los sujetos obligados. En comparación a la otra también es identificar, ¿no?, la anterior. En una se identifica lo que va a proceder para su baja y en otra se identifica lo que va a ser su transferencia para el archivo histórico, debidamente ordenado. Identificar bien los plazos de conservación de acuerdo al catálogo, hacer los inventarios que corresponda, ¿sí?, y coordinarse para poder establecer fechas de traslado. No, también no podemos llegar en cualquier momento, sino una coordinación que también se tiene que ir haciendo para esta probable transferencia secundaria. La fracción octava es integrar a sus respectivos expedientes el registro de los procesos de disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios. Esto que nosotros estamos haciendo de hacer las transferencias, pues empieza con un trámite, ¿no? Esto que vamos a hacer de la baja empieza con un documento que va a ser el que va a iniciar un trámite. Bueno, pues toda esa documentación, hablo por ejemplo de baja, la solicitud que nos llega de la propuesta de baja, la información que se hace con las áreas que están produciendo la información, la propuesta que se hace a la unidad coordinadora para que empiecen los trámites, y todos los procedimientos, los dictámenes, actas, inventarios en un expediente, y se van a registrar y se van a tener esos expedientes, ya sea de baja o de transferencia, lo que corresponda, conservados. Eso sí, vamos a integrarlo nosotros, es parte de nuestras actividades. La fracción novena es publicar al final del año estos dictámenes y actas de baja documental y transferencias en términos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlas en el archivo de concentración por un periodo mínimo de 7 años a partir de la fecha de su elaboración. Lo que les comentaba anteriormente, esta documentación de todo lo que hicimos de las actividades de transferencia o baja, vamos a documentarlas, vamos a integrarlas en un expediente debidamente integrados, igual que todos, oleados, identificados, de un sentido de orden lógico y cronológico, con su portada bien identificada, inventariado, y conservarlos por un mínimo de 7 años, por si nos los piden, qué diste de baja, qué transferiste, que no se permita un posible o una posible duda, una posible discordancia de lo que está marcando la ley. La fracción décima es realizar las transferencias secundarias de las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y poseen valores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del sujeto obligado, o al archivo general, o equivalente a las entidades federativas. Esto según corresponda, ¿verdad? Básicamente regresamos a lo que comentamos en el principio. La transferencia es un traslado controlado y sistemático. Repito, y a lo mejor parece incisivo, pero muchos insisten en que porque ya no los uso en mi área, tengo que llevarlos o aventarlos como sea. No, hay que hacerlo de manera correcta, identificando todo, inventariando todo, verificando quién entrega, así como el que recibe, sea el contenido correcto de lo que nosotros nos están indicando en los inventarios. Esto que aparece muy sencillo, hay que coordinarse también, no podemos llevarlos las cajas en cualquier momento cuando quieramos, hay que hacer una especie de calendario para saber en qué fechas le podemos llevar. Imagínense si decimos todos pueden hacer la transferencia el 12 de diciembre, ¿cómo estaríamos, no? No, hay que calendarizarse, hay que coordinarse, hay que trabajar de manera que no nos complique ni les complique a ellos, pero bien realizado. Con esto nosotros estamos agradeciendo su participación en esta cápsula de archivo de concentración, esperando que les sirva y que sea de utilidad para que puedan estar nuestros datos de contacto. Estamos para servirles. Mi nombre, Gabriel Mayor Castillo, en el Archivo General del Estado. Que tengan ustedes un muy buen día. Gracias.